Buenas tardes a todas y todos. Hoy tenemos la quinta clase de nuestro curso de salud pública del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico y en esta oportunidad contamos con la presencia notable de la doctora María Soledad Barriga, que todos deben ya ubicar porque ha tenido connotación pública en varias oportunidades. Ya, la clase de ella es la reorientación curricular hacia la atención primaria de las carreras de la salud, que es una necesidad primordial para poder hacer los cambios que la salud pública de este país necesita. Un poco presentándola, tiene una larga lista de actividades, tanto sociales como académicas. Me pidió que las resumiera, ¿ya? Tengo que decir que tuve el honor de ser compañera de curso de ella los primeros 2 años y medio de la carrera de medicina en la sede norte de la Chile. Y estoy hablando del año 71, perdón, 72 y 73, ¿ya? 72 y 73, que fue una etapa muy significativa para los que estudiábamos en esa sede. Bueno, ella, no voy a decir cuándo nació porque lo considero innecesario, es una médico académica y política socialista chilena, ¿ya? Ella inició sus estudios de medicina en la Universidad de Chile eh, y en los años posteriormente a su egreso, ella hizo una beca para especializarse en medicina interna en el Hospital San Juan de Dios. Se recibió también como nefróloga en ese mismo establecimiento hospitalario y luego ganó una beca de formación en trasplante renal en París por un año y de vuelta al hospital reorganizó la unidad de trasplante, ¿ya? Fue subdirectora médica del Hospital San Juan de Dios del 92 al 94. Ella tuvo muchas actividades durante esos años a nivel del hospital y del ministerio. Desde el 2003 trabajaba en CONICYT a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Fondo Nacional de Investigación en Salud, destinado a promover la investigación útil para la salud pública. El año 2006, el 30 de enero, fue nombrada ministra de Salud de la doctora Michelle Bachelet, ya cargo que ella asumió el 11 de marzo. Eh, Actualmente tiene una actividad muy importante para la salud pública, es que es ser coordinadora del Consejo para la Universalización de la APS del MinSal, ¿ya? Así que sin más preámbulo, los dejo con esta maravillosa colega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo a todos y todas, especialmente aquí a los y las presenciales, pero también a los que nos están viendo por Zoom. Un especial saludo a Dorita Silva. Efectivamente, fuimos compañeras de curso. Ella se ve más joven porque está menos chaqueteada que uno. Y muchas gracias al Regional Valparaíso por hacer estos cursos. ¿Ah? Yo creo que son temas muy importantes para la salud pública. No sé si con esto puedo ir pasando. No, ¿usted me las pasa? Bueno, vamos a hablar hoy día sobre la reorientación necesaria de la formación de las carreras de la salud. ¿Qué será esto? Estamos hablando de las carreras del pregrado, antes de llegar a las especializaciones o al posgrado. Entonces, ¿por qué será necesario esto de la reorientación? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver aquí los presenciales. Al menos nosotros en nuestro pregrado tuvimos una formación básicamente hospitalaria. Todas nuestras rotaciones eran en el hospital y a la rotación de APS no se le daba mucha relevancia. Entonces, la mirada que tiene, al menos yo estudié en la Universidad de Valparaíso, al salir es como con ese tipo de visión, una atención centrada completamente en lo hospitalario, que obviamente no es lo más frecuente, por lo cual consulta nuestra población acá en Chile. Muchas gracias porque justamente da en el clavo de lo que tenemos. Porque lo primero es, ¿cuáles hoy día las características? Y lo que tú señalas es exactamente lo que pasa
prácticamente en todas las distintas universidades que imparten carreras de la salud, que son muchas. Es una formación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo biomédico, que tiene que ver con lo hospitalario. Yo les quiero contar que cuando nosotros ingresamos con Dorita, nosotros tuvimos sociología en el primer año, tuvimos antropología. Teníamos que ir a trabajo voluntario a las poblaciones, porque en esa época no era que teníamos, pero íbamos, todos íbamos a los campamentos, a enseñar a educación en salud, en fin, había un contacto que se vio interrumpido. Entonces, lo primero que vamos a ver en este análisis de esta hora es qué es lo que aprendemos, dónde lo aprendemos y cómo. Porque eso es la formación que uno le entrega a los estudiantes. Entonces, hoy día nuestro país tiene tremendos desafíos que estamos enfrentando. En primer lugar, la carga de enfermedad y las enfermedades crónicas. Varios de ustedes son de salud pública y si no, son de atención primaria y resulta que el 75% de nuestros adultos tienen 2 o más enfermedades crónicas. Y eso solo va a seguir empeorando. O sea, la perspectiva que tenemos hacia adelante es que cada vez vamos a tener más personas mayores, hay un envejecimiento de la población porque aumenta la expectativa de vida y además cada vez con mayor número de enfermedades crónicas. Y tenemos desigualdades sociales y económicas muy importantes en nuestro país, que significan desigualdades desde el punto de vista sanitario, como vamos a ver y seguramente ustedes ya han visto a propósito de los determinantes sociales. Y tenemos una segmentación de los sistemas de salud y hoy día una crisis del sistema ISAPRE, ¿no es cierto?, que está con esto un proyecto de ley en el Congreso para ver si por qué tienen que devolver mucha plata. O sea, tenemos el 15% de la población más rica y más influyente que está en ISAPRE, está con un destino más o menos incierto, y también los de FONASA, que también tienen muchos problemas, especialmente post pandemia, donde se han visto incrementadas las listas de espera, donde se han visto retardados los tratamientos de las enfermedades crónicas y con mucho problema de salud mental. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlo para abordar todas estas cosas juntas? Y aquí entonces hay que empezar a pensar qué es lo que consideramos que es salud. ¿Salud es la enfermedad que nos enseñaron en los hospitales? ¿O la salud es otra cosa? La salud tiene que ver con cómo somos capaces de desarrollarnos en plenitud de nuestras capacidades, de nuestras potencialidades. Fíjense que todos los niños nacen más o menos con el mismo peso, con la misma talla, con los mismos reflejos, y poco a poco se va produciendo una diferenciación entre niños con mayor nivel de desarrollo y otros con menor nivel de desarrollo. No todos tienen la posibilidad de desarrollar completamente sus potencialidades. Y ese es un tema que nos compete. Aquí no estamos hablando de la salud en cuanto ausencia de enfermedad, sino que estamos hablando de una salud más compleja, que significa tener las posibilidades de desarrollarnos de la mejor y con la posibilidad, completamente, por así decirlo. También hay que pensar que mucho de lo que nos enseñaron, estamos hablando de lo que nos enseñaron, es de personas individuales. Es cierto que tuvimos salud pública por ahí en algún curso, pero era separado. Lo importante era la clínica. ¿Y la clínica qué es? La clínica es el 1 a 1. Es un paciente individual.
y dejamos de ver la salud en tanto responsabilidad colectiva. Porque fíjense que si yo tengo una tuberculosis, el mismo bacilo de la tuberculosis, a lo mejor lo tengo yo y lo tiene otra persona, pero a mí no me afecta, en cambio a la otra persona sí le afecta, porque está en una condición de nutrición, de depresión, en fin, múltiples efectos que van a propiciar de que haya más tuberculosis. ¿Me explico? Entonces aquí tenemos que pensar que la causa de enfermedades de un caso no es lo mismo que la producción de muchos casos. Yo puedo tener un enfermo de tuberculosis, pero a lo mejor si ese enfermo está en un barrio acomodado, no es lo mismo que esté en un conventillo de personas migrantes que están en malas condiciones, hacinadas y otras. El peligro es distinto. Y aquí es donde está lo importante. La salud colectiva es responsabilidad del sistema público de salud. Aquí está lo público de la salud. No es la propiedad de los establecimientos lo público. Es quien se hace cargo de la responsabilidad colectiva de las necesidades de salud de las poblaciones. Fíjense lo que pasó con el COVID en los primeros meses. Estas son las comunas de Santiago, a lo mejor las habían visto estas diapos, que son tremendas, porque a la izquierda está la prevalencia a septiembre del 2020 del COVID y a la derecha está la mortalidad. 3 veces más casos de COVID en los barrios populares y pobres que en los barrios acomodados y ricos. Una segmentación brutal que tiene que ver con esto, que se nos olvida, porque como creemos que las enfermedades son individuales, creemos en la predominancia de lo genético, se nos olvida que el mayor impacto en la salud de la gente, de las poblaciones, tiene que ver con el ambiente social y económico, tiene que ver con las causas ambientales y solo en un 25% tiene que ver con los sistemas de salud. Y fíjense que a diferencia de lo que nos enseñaron, por lo menos a mí, apenas el 15% es biológico o genético. O sea que cuando hay una persona con diabetes, en vez de preguntarle si el tío, la tía abuela o no sé qué tenían diabetes, hay que preguntarle hasta qué curso fue, cómo era su alimentación, qué nivel socioeconómico tiene, porque hay 3 veces más diabetes en los niveles socioeconómicos bajos y 3 veces más hipertensión en los niveles socioeconómicos bajos que en los ricos y educados. Entonces, de esas cosas tenemos que hacernos cargo. Pero eso hoy día prácticamente no se enseña. Entonces, en el país hay Estrategia Nacional de Salud, hay un plan de salud, hay metas que llegar al 2030, tenemos un modelo aceptado como país, que es el modelo de redes integradas, basados en atención primaria, y políticas públicas que significan un barniz en el estudio de pregrado. Esto no se ahonda de una manera sistemática en la educación. Pero hoy día estamos frente a una tremenda oportunidad que ustedes ya vieron y que es la atención primaria universal, que se considera el corazón de la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Transformar el sistema a partir de establecer una atención primaria para todos y todas en los territorios, que permita una planificación en base a las necesidades de esa determinada población de ese territorio. O sea, pensando en la salud colectiva que yo les estaba
conversando en los determinantes sociales, donde se trabaje con las comunidades, donde cambiemos el foco desde la enfermedad a la salud, donde pensemos que en la atención primaria tenemos que trabajar los determinantes sociales con otros, con el intersector, con el municipio, con los encargados del transporte, de las vías de comunicación, con el agua potable. Todo eso que incide en salud y que normalmente dejamos completamente de lado porque decimos que eso no tiene que ver con salud, porque no está como en el box. Pero el problema que aquí esto que queremos, que es un trabajo con participación, con intersectorialidad, ¿sabemos hacerlo? Les hemos dado a las personas que estudian en el pregrado las carreras de la salud herramientas para poder trabajar con la comunidad. ¿Alguien siente que en el pregrado de ustedes les entregaron algunos elementos para poder salir del box con menos susto? Algunos, uno que otro. Uno que otro. Sí, en algunas universidades un poquito más. Después en el internado tuvieron que hacer atención primaria y tuvieron que salir un poquito más a la comunidad, ¿no es cierto? Pero son pocas las herramientas, son escasas. ¿Cuándo nos han...? Porque es súper complejo. Sí, uno cree que la complejidad está dado por lo biomédico, eso es mentira. O sea, Dorita decía, yo hice todo un recorrido, pues súper especialista para llegar de nuevo a la atención primaria y a la generalidad. Yo digo, es mucho más complejo la atención primaria, donde debe tratarse con las personas y con las comunidades durante todo el tiempo. Es más fácil ver en profundidad un pedacito que la continuidad de atención que significa la atención primaria o el manejo con las comunidades. Entonces, tenemos pocas herramientas, no se nos han dado y nosotros no las damos en la educación de pregrado para incentivar y promover la salud, para trabajar con los otros sectores. Juramos que trabajar con los profesores es ir a decirle lo que nosotros necesitamos, pero nunca le vamos a preguntar qué necesitan ellos de apoyo de salud. ¿Cómo establecemos objetivos comunes para esos chiquillos? Para que de verdad trabajar, por ejemplo, en la sexualidad de los y las estudiantes signifique que en vez de estar en el box esperando el embarazo adolescente, podamos hacer un trabajo preventivo, promocional, para que los chiquillos no se infecten, no se embaracen y otro. Pero eso tenemos que conversarlo. Tenemos que ser capaces de salir y conversarlo con los otros actores que son relevantes para este trabajo intersectorial con otros sectores. Yo siempre digo, la atención primaria forma parte de 3 redes. La red sanitaria, que por supuesto es el lugar de entrada de la red sanitaria, pero también forma parte de la red intersectorial, porque la estrategia de atención primaria tiene que ver con cómo la gente vive, cómo se desarrolla. No es solo el nivel de atención, tiene que ver con la calidad de vida de las comunidades. Entonces, para eso necesitamos trabajar con los otros sectores, principalmente municipales, pero también de otros lados, a veces de vivienda y otros, y también necesitamos capacidades para poder trabajar eso. Y además, fíjense ustedes que estudiamos todos separados. Entonces, los médicos con los médicos, la enfermera con la enfermera, la matrona con las matronas. Y ni vemos a los psicólogos porque están en otra facultad, por lo menos en la Chile, y menos a los trabajadores sociales. ¿Qué vamos a ver a los antropólogos, a los sociólogos? Que si es importante lo social, debieran ser parte de los equipos o de la reflexión o de la posibilidad de incidir en esas capacidades. Entonces, no tengo metamos, pero
Guillermo Concha pregunta que ¿por qué no se enseña este enfoque en las decenas de escuelas de medicina hoy? Bueno, aquí vamos a empezar a responderle. Esto está sacado de un documento sobre el Consejo de Asesor para la Atención Primaria Universal. Recoge muchos de los elementos de un colectivo que se llama Universidades por el Territorio, que somos académicos que estamos tratando de hacer esa transformación. Pero fíjense que no es fácil, porque uno lee el perfil de egreso de las universidades y son estupendos. Dicen que quieren generalistas, insertos en la comunidad, pero la verdad es que eso no se da. Y no se da por una cultura. Entonces, ¿qué es lo que se da? Fíjese que aquí predomina el enfoque biomédico sin tener un enfoque de población a cargo. No me hago cargo de la población. Yo estoy esperando que me llegue. Hay un predominio de la visión individual. Los equipos tienen debilidades en el manejo de herramientas con las comunidades que hablábamos antes. Hay una ausencia del enfoque de salud como un derecho, de la horizontalidad del trabajo necesario con las comunidades y con las personas, y no se analiza el potencial de protección y sanación de las mismas comunidades. Nosotros no vamos a hacer todo el trabajo. El trabajo se tiene que hacer con las comunidades, en las comunidades, y también hay perspectivas salutogénicas que se llaman, es decir, que promueven la salud, de las cuales las comunidades saben mucho más que nosotros mismos al respecto. Entonces, ¿por qué nos enseña? Estos son algunos elementos del por qué que después se les va a hacer llegar. Hay una escasa experiencia, no se enseñan estas cosas, se enseña más lo biomédico. Entonces, los primeros años hay ausencia total de carreras sociales, de elementos sociales. No hay antropología, no hay sociología, no se va a los territorios, sino que yo me encierro en la biología, en la matemática, en todos los primeros años hay una formación biomédica y no una formación integral de las personas, como somos las personas más integrales. Hay una escasa integración, los enfoques multicausales de las determinantes sociales, hay predominio de las acciones centradas en reparar el daño más que en promover la salud, como ya decíamos. Hay un currículum oculto. Todos nosotros estudiamos en los hospitales y despreciábamos a la atención primaria. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? El especialista que recibía una interconsulta decía, mire lo que hace la atención primaria. O sea, todo lo mandan para acá. Claro, las redes están hechas para que el nivel secundario reciba cosas, reciba personas del nivel primario, pero eso no quiere decir que se envíe todo, sino que se envía una parte pequeña de un porcentaje pequeño de los pacientes que son vistos. Pero hay, porque hemos sido formados en esta cosa más biomédica, despreciamos esta cosa más social, más que se hace, que no entendemos quizás en la atención primaria. Porque hay un predominio del rol de recuperación y que es exacerbada por el mercado. Porque el mercado nos muestra como los grandes elementos, la última generación de la máquina que aparece en los diarios porque llegó a la región. Nadie sabe si eso tiene impacto real o no en nuestros pacientes. Pero aparece como muy moderno y tecnológicamente estupendo, mientras más cara sea la máquina, aunque le agregue un poquitito nomás de seguridad respecto al total. Pero hay una necesidad de vender de los fármacos que ha disminuido un poco con esto de regular, ¿no es cierto?, la entrega de medicamentos que antes se hacía muy frecuente. Bueno, entonces, además, el modelo de trabajo en atención primaria también tiene que cambiar, porque resulta que están la misma parcelación que hay entre lo biomédico y la integralidad del ser humano, que es bio, psico, social, espiritual, ¿no es cierto?, que es el modelo
del el modelo del maíz y que es un muy buen modelo, pero en realidad no se cumple bien. Pero además, esta misma fragmentación la vemos al interior de la atención primaria con los programas, porque entonces el programa A, el programa B, el programa C, son todas personas distintas que ven a los pacientes. Bueno, todo eso se está tratando de transformar con la reforma que está en curso con atención primaria universal. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo o enseñando? Estamos enseñando enfermedades, una visión biomédica y no integral con un trabajo individual. Eso es hoy día lo que estamos enseñando. ¿Y dónde aprendemos? En la universidad. Hoy día aprendemos en los hospitales, como se señalaba. ¿Y por qué no vamos más a atención primaria? ¿Qué se les ocurre? ¿Podemos ir a atención primaria o no? Podría ser. ¿Y qué pasaría si en los primeros años, en vez de tener tanta matemática, los estudiantes tuvieran que ir a conocer los territorios, aunque no conocieran la atención primaria, pero que fueran a trabajar con la junta de vecinos, a ver cómo la gente vive, a pasearse, eh, a entender esa comunidad en la cual le va a tocar trabajar? Porque fíjese que la locura es que formamos para lo biomédico y los estudiantes de ciencia de la salud salen a trabajar en atención primaria. Y entonces tienen que aprender todo esto después, en el posgrado, porque en el pregrado no les enseñan. Entonces, y eso es para mantener una desvalorización finalmente de la misma atención primaria. Entonces, los campos clínicos son muy importantes. Esto es como lo de los pollitos. Cuando uno es gallina y le ponen un huevo de otra especie, pero uno lo empolla, uno siempre va a seguir a la gallina, aunque sea un pato. Cuando uno aprende salud de los maestros que son de los hospitales, uno siempre va a querer ser como el maestro. Esto respondiendo a la pregunta que nos hacían también de por qué. Yo creo que mucho porque nuestros ejemplos, nuestros modelos tienen que ver con el trabajo hospitalario. Tenemos que cambiar el modelo y tenemos que ser capaces de llevar a los estudiantes a los primeros años a trabajar con la comunidad, con la atención primaria, a entender el trabajo en equipo que hace la atención primaria, que no es solo los médicos solo, las enfermeras solas, sino que es trabajando en conjunto que vamos a ser capaces de transformarlo. Entonces, ¿de qué se trata la reorientación? De buscar tener formada a la gente para lo que son las necesidades de salud de nuestra población. ¿Y cuáles son las necesidades de salud? Esa complejidad que yo les decía. Vamos a ser capaces de tener tantos especialistas para tratar separadamente las 5 enfermedades que tiene el 15% de nuestra población, o tenemos que buscar una integralidad distinta. Adelante. ¿No? Lo que pasa es que yo creo que si no se escucha perdón. Fue mucho más fácil antes de la ley de campos clínicos que nuestros alumnos fueran a APS en los primeros años antes de entrar al hospital, porque cuando iban a APS antes de entrar al hospital lograban encantarse. Cuando es al revés, por supuesto que ya pasa por el modelaje de los médicos hospitalarios. Entonces yo creo que se requiere una política de Estado para organizar los campos clínicos, dado que como hay espacios restringidos, se opta por tener alumnos de cursos mayores como internos y solo dar cupos para internos y no alumnos de primero y segundo, que por supuesto serían relevantes para poder desde el inicio comprender la complejidad de la atención en estos puntos de la red. Entonces ahí hay que trabajar, bueno, como sé que en la mañana estaban en la mesa de formación, ¿no es cierto?, con el tema de los campos clínicos, pero si no hay una política directa, cada municipalidad termina
vendiendo de alguna manera y obstruyendo la posibilidad de que nuestros alumnos de distintas universidades y carreras puedan acceder. Entonces yo creo que eso es muy relevante. ¿Quiere agregar algo? Es que hay dos preguntas en el chat que se relacionan un poco. Primero es en qué modelo país se enfoca la educación médica integral y la segunda es quién define justamente los programas académicos en Chile, si es que existe algún consejo asesor o directivo. Bueno, hoy día existe, cada universidad establece el perfil de egreso de sus estudiantes. Hoy día hay una libertad de establecer los perfiles. Siempre hay una búsqueda del Estado de tratar de regular y tener una conversación. Eso existe una comisión en que el Ministerio de Salud se reúne con los de Asofamech, que se llaman los de los rectores de la universidades, y trata de inducir un cambio, pero esto no es fácil, no es fácil. Efectivamente, el tema de los campos clínicos es un tema, pero también depende de nosotros. Yo fui encargada de campos clínicos en la Chile y teníamos que llevar a 280 estudiantes de cuarto año de medicina a los campos clínicos. Y entonces decía, imposible, imposible. Fue imposible, porque si uno conversa directamente con las comunas, porque una cosa es, si uno le dice a las comunas, ¿sabe qué le vamos a mandar estudiantes de primero o segundo año? Le van a decir, no hay Vox, pero es que no queremos que estén en el Vox. Queremos que conozcan el territorio, que trabajen con la trabajadora social, que de repente puedan hacer las fichas de las fichas familiares, que eso sería una ayuda para el consultorio o para el centro de salud y a la vez sería un aprendizaje para los estudiantes. Nosotros hicimos en la Chile una experiencia y una comuna nos pidió que le enviáramos los 280 estudiantes de una vez para levantar, hacer un levantamiento de los postrados de su comuna, que eran más o menos parecidos. Entonces iban en dupla, iban a dos lugares y hicieron un levantamiento. O sea, hay miles de tareas de la misma atención primaria en la cual pueden colaborar a la vez que aprender los estudiantes de las carreras de la salud. Entonces también depende en esto de los campos clínicos, ¿qué es lo que le pedimos a los campos clínicos? Le pedimos espacio en el Vox para que puedan ir, entonces van a decir, ¿sabe qué? Internos nomás. Pero si establecemos una relación de más largo plazo de búsqueda de objetivos comunes, de repente eso es posible. Ahora, hoy día es muy importante que se está empezando a discutir la ley sobre campos clínicos. Entonces, esa preocupación hay que llevarla a la ley, porque si no, esa ley solo va a representar a los hospitales y no van a ser considerada la atención primaria como espacio privilegiado. Así que es muy importante el planteamiento que hace respecto a los campos clínicos y es algo que tiene que preocuparnos en las distintas instancias para poder incidir. Pero también cada uno de nosotros puede hacer los esfuerzos, ¿no es cierto?, para abrir la mente de que no solamente es tener estudiantes, por ejemplo, en los centros de salud, no solamente es en el Vox, sino que conozcan los programas, que conozcan el vacunatorio, que conozcan cómo se arma los dispositivos, la posta rural, los dispositivos de atención primaria para satisfacer las necesidades de salud de la población. Bueno, en Universidades por el Territorio yo les mandé este documento que es compartiendo estrategias para abordar el cambio en la formación de salud. Sabemos cuál tiene que ser la orientación del cambio. Tiene que ser hacia más lo social, hacia la atención primaria. Eso va mucho más alineado con lo que el país está planteando desde el punto de vista de la atención primaria universal, del punto de vista de las necesidades y para dar cuenta de la complejidad del primer escenario que yo les decía, del número de las enfermedades, del envejecimiento de la población. No vamos a dar abasto con especialidades distintas, toda la gente viendo 5 o 7 especialistas. Necesitamos integralidad
en la atención y por lo tanto atención primaria y promoción de la salud. Entonces, se propone avanzar ¿en qué sentido? Incorporar la inserción territorial de estudiantes y de la comunidad, un enfoque ético, epistemológico y metodológico. O sea, que haya acompañamiento de esto, no es tirarlo a los chiquillos que integre el enfoque del paradigma de la complejidad, que da cuenta de análisis y procesos integradores y disciplina, propiciando un encuentro de saberes. Aquí no es solo uno que tiene la verdad y que va a imponerle al otro su verdad, sino que tenemos que buscar los acuerdos, especialmente en lo intercultural, pero también en la horizontalidad de las relaciones, en la concordancia de los planes, etc. Aportar al rol profesional la visión de un actor que forma parte de una sociedad diversa. No somos los que tenemos solo nosotros la razón, sino que somos un actor relevante, pero la salud es una construcción social. Y como salud tenemos que ir a conversar con otros para cuidar la salud. Incorporar los enfoques de la determinación social, que uno los pasa vagamente en salud pública, en la universidad. Claro, a uno le hablan de los determinantes sociales, pero uno no ve estos mapas que producen escalofríos del COVID respecto a la determinación social, cómo eso se hace carne, ¿no?, en la realidad. Asumir la Declaración Universal de Derechos Humanos y comprometida por el Estado y que considera la salud como un derecho humano fundamental. Y tenemos que lograr una formación en salud consistente con las necesidades de las comunidades. Y aquí el rol del Ministerio de Salud es muy importante, ¿no? El rol direccionador. Ahora es cierto que no tiene todas las herramientas para direccionar y hay que hacerlo que a través de la acreditación, que a través de usando mecanismos un poco casi subterfugios, porque el Estado, ustedes saben, no tiene la posibilidad de cambiar directamente lo que es la formación de salud. Avanzar en salud en todas las políticas con cooperación intersectorial. Quiero contarles que hoy día en la mañana, justamente en el Consejo Asesor, nos presentaban, hay un trabajo súper interesante a propósito de la reforma de trabajo intersectorial que se está llevando a cabo en las mismas comunas, las 7 comunas pioneras, y estos han agregado ya otras 6, para hacer un trabajo con los municipios, con las regiones, donde salud se integra con otros para abordar los determinantes sociales. Eso es ir pensando en la salud que vamos necesitando y no solo en la recuperación de la enfermedad. Lo que decíamos ya antes, el MinSal junto con el Mineduc para la asignación. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que la UNACOM debiera considerar preguntas que tienen mucho más que ver con atención primaria que lo que se hace hoy día. O sea, la relevancia de la atención primaria debiera verse expresada, por ejemplo, en el UNACOM. Y hasta ahora no lo hemos logrado. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Establecer perfiles de desempeño y revisar las pruebas habilitantes. Entonces, la reorientación que es, a juicio nuestro, lo que aprendemos. Hoy día aprendemos de enfermedades, aprendemos de una visión biomédica y no integral, aprendemos del trabajo individual. ¿Qué necesitamos? ¿Hacia dónde debiéramos ir? Hacia salud, en contraposición a enfermedades, donde entendamos la relevancia de los determinantes sociales y las ciencias sociales que aportan a este diseño y lo colectivo, además de lo individual. Si aquí nadie dice que se abandone lo individual y lo reparativo, pero tenemos que ser capaces de integrar esta otra parte que no estamos viendo y somos ciegos. ¿Dónde aprendemos hoy día? En los hospitales. ¿Y hacia dónde debemos ir? Hacia el trabajo en comunidades y la atención primaria. ¿Y cómo aprendemos? Hoy día hay un currículum oculto muy importante de desprecio de la atención primaria y hay una fragmentación tanto de carreras como de especialidades. Entonces yo aprendo en la medicina interna, aprendo
en otros países se está aprendiendo por problemas. Y entonces, en base a un problema, se analiza la parte médica, la parte quirúrgica, la fisiopatología, o sea, antes la fisiopatología, es decir, distinto. No todas las universidades enseñan de la misma manera, pero es mucho más integrador la enseñanza por problemas que por esta fragmentación. Y de la misma manera, ¿por qué si vamos a ir a los territorios, vamos a ir separados los médicos, de las enfermeras, de las nutricionistas, cuando todos tenemos que aprender lo mismo? Y cuando vamos a salir, una vez que terminemos la carrera, tenemos que empezar a aprender ahí el aporte que puede significar una enfermera o la visión de la matrona. ¿Por qué no podemos hacer no solamente esta fragmentación por especialidades, sino también por carrera, y podemos hacerlo de una manera más integrada? Entonces podemos ir a una integración de saberes multidisciplinarios y también integrar los saberes de la comunidad y especialmente de la interculturalidad. No sé si respondí con eso las preguntas de nuestros amigos. Hay otra pregunta en el chat. Sí, en Chile, donde muchas universidades con medicina son con fines de lucro, ¿cómo se puede pretender que ofrezcan un modelo integral? Bueno, hay distintas visiones de las universidades, pero hay muchas universidades que son públicas y que tampoco enseñan lo integrado. Entonces, partamos mirando y haciendo una autocrítica, los que podemos influir en las universidades públicas, por lo menos, para que estén abocados a lo que son las necesidades de salud de la población. Yo estoy de acuerdo que es difícil en el actual modelo direccionarlo, pero por lo menos partamos, ¿no es cierto?, con un movimiento que permita la transformación de las universidades públicas, son muchas a nivel del país. Preguntas, comentarios, chiquillos. ¿Cómo podemos avanzar de un modelo positivista a uno post-positivista que incluya en el fondo las miradas poblacionales, no solo individuales, sino de cómo hacemos salud a nivel comunitario? Y también cómo podemos empoderar a las personas, eh, que ellos y ellas son responsables de su salud, no los equipos de salud. Bueno, yo creo que tenemos una gran oportunidad con esto de la atención primaria universal. Yo creo que debiéramos partir con esas comunas. Hoy día son 7, el próximo año seguramente serán, no sé, 30, 40, donde se vaya cambiando el modelo, ¿no es cierto?, en esas comunas. Yo creo que no es fácil el trabajo, porque esto incluye la intersectorialidad, el cambio de mentalidad de muchos y muchas de nosotros que hemos sido formados en otro sentido. Entonces yo creo que debiéramos tomar como una oportunidad esto de la atención primaria universal y ahí enfocarnos a ir haciendo esta transformación que es necesaria. Yo creo que la incorporación de los médicos de familia también es muy importante en el trabajo de atención primaria, porque ellos tienen una formación de trabajo horizontal con las personas y la familia. Seguimos siendo sumamente autoritarios en nuestra visión, en la visión biomédica y súper especialista. Yo tengo la verdad y le digo al otro lo que hay que hacer. Eso hay que cambiarlo. Hay que ser respetuoso de, o sea, nunca vamos a lograr que la otra persona asuma su propia condición de su salud si nosotros tampoco lo consideramos. Porque lo único que le decimos es que tiene que hacer lo que nosotros le decimos. Y eso, primero, que no lo va a hacer. Y segundo, que no estamos respetando, no estamos estableciendo un plan común con el paciente o con su familia que permita avanzar en una horizontalidad de relaciones y que las personas y las comunidades puedan ir tomando poder sobre sus propias condiciones. Yo creo que eso ahí necesitamos participación, cambio de mentalidad de nuestra gente y la incorporación de muchos médicos de familia que nos puede ayudar, yo creo. Sí, primero que todo agradecerle por finalmente llevar esto que nos está comentando de manera tan resumida y también tan clara,
porque igual es un poco difícil como darse el paso considerando uno, o sea, yo estudiante, pero ya el paso como el nuevo modelo finalmente que se está proponiendo. Creo que es relevante lo que usted comenta respecto al autoritarismo que tenemos como médicos, que de por sí, mientras más especialista, casi siempre pasa de que la persona es más autoritaria y menos tiempo de atención, menos espacio para finalmente hacer el diálogo. Y también ocurre esto de que somos autoritarios y decimos, no, nosotros tenemos la verdad, el modelo debería ser así. Y después la gente también dice, no, pero es que yo necesito un hospital, porque un hospital se ve bonito, etcétera. Y bueno, están las fuerzas después políticas, sociales, que obviamente ven un hospital mucho mejor que un CEFAM. Pero también yo quiero comentar la visión que me pasó participando en los diálogos de participación ciudadana por el segundo proceso de constitución, que me pareció, hablamos sobre los derechos sociales. Y me pareció muy curioso de que todos los derechos sociales siempre ponían primero al derecho a la salud. Porque uno dice ya, pero porque finalmente suman y dicen, si uno no tiene salud, no puede ir al colegio, o uno no puede ir a la universidad, o no puede ir al técnico, o no puede trabajar. Si uno no tiene salud, no puede acceder a vivienda. Si uno no tiene salud, no puede dedicar el tiempo en familia. Y es relevante porque muchas veces uno no considera las expectativas que tienen las personas y también es algo que estamos perdiendo ahora mismo, que es la participación ciudadana, que no es considerar como algunas veces las opiniones que tiene la gente o cómo nosotros abordarlo, porque es muy fácil hacer un programa como con muchos recursos y todo, pero si no asisten las personas, entonces mi pregunta es, ¿cómo usted también, qué usted recomendaría para poder aumentar la participación? ¿Qué sugiere el nuevo modelo? Si usted sabe respecto como a este proceso participativo y cómo también hacer interdisciplinario esto, porque casi siempre se lo deriva a enfermeras, médicos, pero siempre como disgregados, o algo de esfera nutricional, nutricionista, algo de esfera médica, médico, y algo respecto a controles, a la enfermera, enfermero. No sé si nos puede orientar respecto a eso. Muchas gracias. Bueno, primero respecto a los derechos, yo concuerdo completamente. O sea, se habla que salud es uno de los derechos básicos porque como que resume otros. ¿Ah? Pero fíjate que a propósito de lo que comentas de que a la gente le gustan los hospitales, acaba de salir una encuesta CEP donde dice que en los territorios la mayor credibilidad de la gente son los centros de salud o los consultorios. Ni la comisaría, ni el hospital, no, son los centros de salud y los consultorios. Entonces, tenemos que aprovechar esa cercanía, tenemos que ser capaces de, en lo local, aprovechar, y ahí la participación es relevante, como tú muy bien señalas. Hoy día, por ejemplo, en este consejo de asesor de la atención primaria universal participa ANCOSALUD, que es una agrupación con los consejos locales de salud de todo el territorio nacional. Hoy día ellos están haciendo un congreso, que llaman ellos, que están haciendo reuniones en cada comuna para tener planteamientos comunes y después van a la región y después van a hacer un nacional en octubre. Eso es una institución autónoma, no tiene nada, no tiene financiamiento. De hecho, yo lo sé porque en Universidad por el Territorio estamos facilitando espacios a lo largo del país. Nosotros podemos facilitar espacios porque hay lugares, ¿no es cierto?, donde facilitar esa participación. Pero eso tiene que transformarse efectivamente en una participación en cada uno de los territorios, porque al final son ellos los que saben, y aquí hay elementos muy interesantes de la reforma que se está planteando para estas 7 comunas y después 40 y otras, que tienen que ver con la obligatoriedad que los centros de salud levanten lo que se llama los activos comunitarios para la salud, que son la junta de vecinos, el club de baile, todas las capacidades, no de recuperación de enfermedad, sino que de mantener y promover la salud. Y eso va a haber que hacerlo en cada una de las comunas, que hoy día son comunas pioneras y quedan a disposición también de la propia comunidad
para ir fortaleciendo lo que son las capacidades salutogénicas, es decir, generadoras de salud, media fea la palabra salutogénica, pero bueno, generadoras de salud y no solo recuperadoras de enfermedad. Por supuesto, las entidades de participación lo que quieren, los usuarios, es tener una participación vinculante. Y eso es muy importante a la hora, por ejemplo, en los diagnósticos de salud, porque lo que se está planteando es que haya un diagnóstico de salud a partir de lo cual se haga un plan. Pero hoy día se hace un diagnóstico participativo y después nosotros escogemos lo que hacemos o no hacemos. Y no le damos nunca cuenta tampoco a la población. Entonces los hacemos y después nos quejamos porque no participa la gente. Ya no participan, están aburridos porque ves que diagnostican, después nos dicen que el problema son los perros vagos y nosotros decimos eso no tiene que ver con salud. O que, que no hay agua potable, eso no tiene que ver con salud. No nos hacemos cargo efectivamente de esos temas en los cuales sí tenemos que ver, porque podemos hacer abogacía, podemos hacer trabajo intersectorial. Entonces, la comunidad no tiene por qué cada vez desesperanzarse, porque nosotros abrimos la compuesta de participación y después hacemos lo que queremos, para decir en buen chileno. Solamente una pequeña reflexión, agregar que nosotros hicimos una actividad también como departamento por los 50 años, ¿ya? Y estuvimos viendo todo lo que fue la trayectoria del Servicio Nacional de Salud, ¿cierto? Que entre otras cosas fue creada en gran parte por el doctor Salvador Allende. Y bueno, hasta el día de hoy nosotros tenemos índices de salud que responden a la labor que se hizo durante esos años en salud. Y todos los salubristas a los cuales nosotros nos referimos coinciden en que el gran éxito que hubo digamos, en estos programas, el éxito en las propuestas de salud que se hicieron tuvieron que ver con la participación de la comunidad. Y son muy enfáticos en decir que si no hay una comunidad que participe de estas propuestas en salud, de lo que se desarrolla en salud, no hay éxito posible. Y hablan de los consejos locales del Servicio Nacional de Salud, que estaba compuesto desde el director del hospital o del consultorio para abajo, con todos los profesionales que participaban, con todos los gremios y con toda la participación activa de la comunidad en la cual estaban insertos, que esa fue, digamos, la gran clave en el éxito. Así que obviamente eso hay que retomarlo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso también es lo que puede equilibrar este autoritarismo que hablábamos antes, ¿no? Pero los médicos nos creemos un poquito aparte, entonces como que dejamos a otros la participación ahí que se encarguen las trabajadoras sociales. Entonces como que estuvieran focalizados, no se hace, no se expresa en que los planes tienen que tener muy fuertemente intencionada la participación, como la búsqueda también de que la gente se haga cargo, de que tome el poder de su propia calidad de vida, porque al final salud es calidad de vida. Entonces, si calidad de vida son los perros vagos o el saneamiento básico, bueno, tenemos que hacernos cargo con ellos, ¿no? No solo. Nadie nos pide que nosotros vayamos a hacer un saneamiento básico, sino que cómo podemos aliarnos para buscar la intersectorialidad necesaria, pero ellos tienen que poner los problemas de su calidad de vida y no necesariamente nosotros. Y aquí quiero responder una pregunta que se me había quedado un poco a propósito de los programas. Dentro de lo que está planteado transformar este modelo de atención por programas en una atención más integral centrado en las personas. Entonces, que cuando usted vea a un paciente porque tiene una hipertensión, está obligado de ver qué pasa con su diabetes, qué pasa con, o sea, de verlo más integralmente y no solamente de ese programa específico o de la morbilidad específica. Entonces, lo que está planteado, eso se llama ESICEP, que en el fondo es una estrategia centrada, o sea, integral, centrada en las personas
y eso también, entonces, va a ir transformando hacia una integralidad mayor lo que está sucediendo, porque hoy día tenemos a las personas que van paseándose por los, pocas personas que se pasean por todos los programas y al final, y esto solo el médico o solo la enfermera, también se plantea la atención en dupla, que debiera ir más hacia lo intersectorial. Ojalá todo eso resulte de la reforma. Gracias, doctora, por su interesante exposición. Estoy muy de acuerdo en que la reforma de salud constituye una tremenda oportunidad para poder incorporar estos contenidos a nivel de las carreras de pregrado. Pero entendiendo la poca valoración de la atención primaria que hay desde los especialistas de nivel secundario, y por otro lado, lo complejo que es un proceso de renovación curricular en cada carrera del área de la salud y en cada una de las universidades del país. Mi pregunta es si es que se ha planteado alguna directriz desde el Estado, o en este caso desde el Ministerio de Educación, para incorporar estos contenidos en las carreras de pregrado. Bueno, nosotros como universidades por el territorio hemos estado haciendo lobby al respecto. Nos hemos reunido con Asofamech varias veces ya, buscando llegar a los rectores. Hay unos más proclives que otros. La Universidad de Valparaíso ha sido sumamente abierta y proclive. Además, el doctor Orellana es el presidente de Asofamech, entonces eso ha sido una cosa muy importante. También nos hemos reunido con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación. De hecho, en el documentito que ustedes tienen hay una ponencia del Ministerio de Educación, porque los hemos invitado a que ellos expongan para obligarlos a reflexionar respecto a estos temas. Se va avanzando, pero súper lento. O sea, desde arriba hay que modificar la acreditación de las carreras, hay que modificar los exámenes como el EUNACOM, hay otros que no tienen exámenes como el EUNACOM, o instalar un examen, por ejemplo, de atención primaria que sea para todas las carreras. O sea, hay que buscar instrumentos que permitan este direccionamiento, porque por sí sola las universidades no van a cambiar, porque tienen su manera de actuar y de actuar de la misma manera sale más fácil. De hecho, se hizo yo creo que el 2007, 2008 empezó una renovación curricular en prácticamente todas las carreras de la salud, pero no fue suficiente. Se hizo un poquito, se hizo un esfuerzo. Muchas incorporaron la atención primaria en los internados, porque ya esto venía dándose, digamos, pero no ha sido suficiente. Entonces hay que darle un nuevo impulso a esta búsqueda y hay que tratar de actuar en los distintos niveles. Desde arriba, pero también desde las propias universidades, desde la Asociación de Municipios para que ellos instalen, o sea, la apertura para los campos clínicos. Hay que buscar la posibilidad de tener una carrera docente en atención primaria. Fue muy importante en los hospitales públicos la carrera docente asistencial. En los hospitales, ¿por qué no podemos hacer una cosa parecida en la atención primaria? Que la gente haga una carrera de profesores en la atención primaria, porque no va a venir de la universidad a enseñarle la atención primaria, pues si es en la atención primaria que están los capos. Esos son los que saben, ¿me entienden? No es el académico de medicina interna que va a venir a enseñar al establecimiento de atención primaria, sino que son los propios profesionales de la atención primaria que tienen que hacerse profesores de los estudiantes en atención primaria. Entonces, multidimensional, por así decir, es grande el desafío, pero si no empezamos, nunca vamos a llegar a puerto. Muchas gracias. No, solo volviendo a un tema del EUNACOM, yo siempre he pensado que en la práctica que se le pide a los médicos extranjeros, sobre todo, que yo creo que deberían hacerla en la atención primaria, como que porque son evaluados por médicos especialistas. Entonces, obviamente para ellos se les hace súper difícil pasar esas pruebas porque están desde la mirada del especialista. Y si el UNACOM es para ejercer,
en Chile, esos médicos van a trabajar en la atención primaria porque no tienen especialidad. Entonces, yo, de acuerdo que al que sea especialista, obviamente sea evaluado en el área que se le compete mientras revalida el título. Pero el resto, médicos generales, yo creo que el práctico es tirado a las mechas que médicos especialistas de hospitales los evalúen. Excelente, lo voy a anotar. Excelente propuesta. Que el Ministerio de Salud está bien abierto y el Ministerio de Educación, ellos han establecido hay una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud y Educación para buscar palancas, digamos, que puedan efectivamente ayudar en redireccionar. Pero no es una tarea fácil, como les digo, depende de las universidades, de los niveles rectores, de los estudiantes, de las capacidades de los campos clínicos, entonces es bien multidimensional. Que además de ser un tema Financiamiento. de concepción desde la teoría, es algo que se va a requerir, porque si efectivamente se quiere llevar a cabo la universalización de la atención primaria, tienen que existir profesionales que se dediquen al área, que tengan conocimiento de los territorios y de todas las problemáticas que hay en la población. Entonces, no podemos seguir formando esos profesionales en los hospitales. Bueno, así que los quiero a todos de docentes, chiquillos, porque parece que aquí hay varios que trabajan en la atención primaria, así que todos de docentes de las carreras de la salud. Yo creo que con eso podemos... Bueno, María Soledad, este es un pequeño presente que es de la editorial de la Universidad del Paraíso, un libro para agradecerte simbólicamente esta gentileza que has tenido tú, que para nosotros es muy significativa y para nuestros alumnos también. ¿Ya? En serio, muchas gracias. Bueno, y quedan todos invitados, todos los presentes y los que están por Zoom, que son ¿cuántos? Bueno, antes de que él te esa pregunta, quedan todos invitados para la próxima clase, porque va a ser la próxima semana, el 8, es decir, el próximo viernes, y la hace el doctor Mario Parada, que es integrante del departamento y además un profesor de usted, o lo fue. Así que todos invitados. Y si quedan preguntas de universidades por el territorio de esta cosa, le preguntan a Mario Parada, que forma parte activo, militante de la transformación, también de la formación. Así que, súper. No me acuerdo el monto exacto. ¿Cuál es el monto del financiamiento presupuestario en APS de hospitales hoy en Chile? Hoy día se destina a atención primaria como el 22% del presupuesto de salud. En el público estamos hablando, no de todo lo que se gasta en Chile, del gasto público. La propuesta es que se llegue a gastar el 30% en atención primaria y no el 22%. De hecho, la OMS ha planteado como de las metas para el 2030, de los objetivos de desarrollo, que el 30% sea destinado a atención primaria, porque esto no nos pasa solamente a nosotros, esto de desmerecer a la atención primaria en relación al resto, sino que es una tendencia mundial que hay que cambiar. Hoy día las comunas piloto que están partiendo con la atención primaria universal están recibiendo mayores recursos, están recibiendo mayores recursos porque están incorporando nuevas personas, pero también porque se les ha pedido, por ejemplo, extensiones horarias hasta las 8 de la noche, no solamente un turno como es lo habitual en los distintos centros, sino que efectivamente se amplíe la posibilidad de cobertura a la población que trabaja, por ejemplo, y que no puede llegar en los horarios en que habitualmente se trabaja. Entonces, se les está entregando más recursos para extensiones horarias, se está trabajando con el intersector para que pueda haber también avances en los determinantes sociales y estructurales de las mismas comunas. Hay mesas regionales
dónde se están viendo. Entonces, van a haber mayores recursos en la medida que se van sumando a esto. Pero la idea es poder seguir avanzando hacia el 30% del presupuesto en salud, que es harto más que lo que hoy día tiene. Perdón, pero es solamente un comentario como con ganas de dar ánimo. Yo estuve en un pregrado con una pediatra que es además médica de familia. Entonces, mi ramo de pediatría incluía rotaciones en CESFAM. Entonces, yo rotaba con pediatras en CESFAM. Y también ese internado incluía rotaciones en APS, no solamente hospitalario. Por supuesto que fue el único internado que incluyó APS como de las especialidades grandes, pero fue memorable, yo creo, para todo mi grupo de internado, esa experiencia en APS. Y yo creo que si bien como mencionaba la colega, quizás a nivel macro o a nivel de rectores es más complejo pensar en algo como que venga desde arriba y unifique todo, probablemente localmente nosotros podemos empezar con esas medidas y aportar de a poco como granitos de arena en nuestros CESFAM, metiendo la APS. Eso. Súper. No, si se dan, por ejemplo, en la Chile teníamos, yo participé hasta el año pasado del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Chile, y le hacíamos curso a cuarto año, teníamos 2 semestres en que enviábamos a CEFAM, y era la propia gente de los CEFAM que hacía la docencia, nosotros hacíamos en paralelo talleres, no es que fuéramos nosotros a hacer la docencia en los CEFAM, sino que eran la propia gente de los CEFAM. Y también hay internado rural, internado urbano. Yo creo que, pero se hacen tardíamente, te fijas, no al inicio. Y yo creo que la gracia sería incorporar a los estudiantes en primero y segundo año. ¿Ah? Ese es el momento en que los estudiantes están más permeables a la posibilidad de entender para qué están. Entonces, si el entendimiento de para qué están es la biología, va a terminar siendo la biología, ¿me entiende? Pero si la comprensión es para la salud de las necesidades de esa comunidad concreta, esa va a ser la mayor perspectiva y nos van a poder dar clases y enseñar, porque van a tener otra mirada, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo que se puede empezar desde lo local, y si algunos de ustedes pueden hacerlo, fantástico, porque me doy por pagado. Muchas gracias a ustedes y chao a todos los y las que nos ven a distancia.